Bendito el nombre sagrado, poderoso, maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesús de Nazaret. Vamos hoy a hacer un live donde estaremos hablando un poquito sobre la vida devocional. Esto es un live de exégesis devocional y vamos a tomar en consideración el Salmo 119:81. Ahí está en la pantalla. Salmo 119:81. Así que les invito, por favor, a que me ayuden a compartir y le den me gusta, ya que vamos a estar desarrollando algunas ideas que es de interés supremo para nosotros, que es el devocional en Dios, donde tenemos que enfocarnos en nuestro devocional. Vamos a tomar como referente el libro de los Salmos, específicamente el salmo más largo de la Biblia, que es el Salmo 19. El Salmo 19 es un cántico de adoración a la palabra de Dios. El que escribió este salmo era un apasionado por la escritura, era un apasionado por el devocional en Dios, en la palabra. Era un amante poderoso de la palabra. Así que les invito cordialmente a que me ayuden a compartir y le den me gusta a esta transmisión. Bendito la gloria de Dios. Por acá se está haciendo mucha apología y a veces la apología trae controversias, molestias, y acá muchas personas no tienen disciplinado el carácter y tienen mucho conocimiento bíblico o tienen la disposición de recorrer mar y tierra para ser un discípulo para Jesús, y se están olvidando de estas necesidades fundamentales. Ahorita el mundo entero, y la iglesia no es la excepción, está viviendo uno de los momentos más duros en cuanto a depresión, angustia, dolor. Cada 40 segundos una persona se desvive. Entre ayer y hoy se van a desvivir más de 4,000 personas. Eso lo refleja la Organización Mundial de la Salud. Dentro de la iglesia también se están dando fenómenos de oscuridad en esa área. A veces la iglesia es parte del problema y no la solución del problema. Entonces queremos hacer este live de devoción, de análisis bíblica, de análisis hermenéutica, pero también enrumbarnos en lo que es la devoción a Dios, la devoción a la palabra, cómo restaurarnos, qué hacer en nuestra vida cuando estemos pasando por los momentos de depresión, de ansiedad, de angustia, a la luz de la palabra, qué es lo que podemos aprender, Bendito sea el nombre de Jesús. Sean todos bienvenidos. Les dije el Salmo 119:81. Este es un salmo que algunos se lo atribuyen a Moisés, otros a Esdras, otros a David. Pero lo que sí es cierto que es una persona tan humana como ustedes, que tenía debilidades, errores, confusiones, impaciencias, y que a través de la palabra él se sustentaba, a través de la promesa, a través de la devoción a Dios. Evidentemente este salmo se escribió en el contexto de la ley de Moisés, pero este salmo es un ejemplo de cómo nosotros tenemos que ver la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, bajo el pacto que es en nuestro Señor Jesucristo. Porque todo lo que se escribió para nuestra enseñanza se escribió. Todo lo que se escribió para nuestra enseñanza se escribió para redarguirnos en toda justicia, en toda verdad. Entonces, este salmo hermoso, maravilloso, nos ofrece cómo una persona en crisis, y todos pasamos por crisis, todos pasamos por tristeza. Dijo Jesucristo: en el mundo tendréis aflicción, confiad,
yo he vencido al mundo. Alabado sea el Señor. Sí, apóstol, no solamente apóstol, doctor. Eso para generar más hater y así poder llegar más lejos, hermano Carlos Rodríguez. Tenemos que evangelizar y dejar el mayor número de iglesias en la tierra. Alabado sea el nombre de Jesús. A ti te da tristeza, a otros les doy alegría, hermano. Todo es como tengas tu corazón. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca, hermano. El apóstol Pablo dijo que para unos él era honor y gloria y para otros era deshonra. Para Jesucristo, para unos fue tristeza y para otros fue alegría. Así que todo depende de lo que hay en tu corazón, hermano. Todo depende de lo que hay en tu corazón. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, vemos acá, hermano, cómo este escritor sagrado nos habla claramente, hermano, de cómo superar las etapas duras de la vida. Desfallece mi alma por tu salvación, desfallecieron mis ojos, porque estoy como el odre al humo. ¿Cuándo son los días de tu siervo? Los soberbios me han cavado hoyo. Miren cómo era perseguido por los soberbios. Los soberbios casi me han echado por tierra. O sea que estaba en una condición difícil. Jesucristo dijo que los fariseos eran hijos de sus padres que perseguían a los profetas. Los profetas, los hijos de Dios que se meten con Dios, siempre van a ser la minoría. La iglesia fiel de Apocalipsis fue Esmirna, no fue mayoría, y Filadelfia. El camino ancho es el camino que lleva a la perdición. Hay un camino angosto que hay que tomar. Y parte de eso no es irse con la mayoría precisamente. Eso de la falacia que porque todos opinen lo mismo, entonces nosotros tenemos que ir por ese camino. En el Antiguo Testamento habían 400 profetas falsos cuando Elías y cuando Josafat y Acá. Y Micaías era el único fiel y verdadero. Aquí este salmista se encontraba en penurias y dificultades. Nosotros en Venezuela hemos vivido tremendos embates y los seguimos viviendo. Pero continuamos con la misión apostólica que Dios nos ha dado de sembrar el mayor número de iglesias. No somos de la teología de la prosperidad. Somos de la teología ortodoxa, pentecostal, pero revisada en la propuesta hermenéutica de lo que la misma Biblia dice para nosotros. Así que les invito a este momento, a este devocional de reflexión. Primero vean los capítulos que están allí. Miren los capítulos que están allí, versículos del Salmo, para que ustedes puedan ver la situación difícil que vivía este hombre de Dios. Miren las palabras claves en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 versículos y miren lo que él expresa. Desfallece mi alma, desfallecieron mis ojos, porque estoy como el odre al humo. El odre era un cuero que lo sometían al humo para esterilizarlo. Había impaciencia. ¿Cuántos son los días de tu siervo? Estaba siendo perseguido. 5. ¿Cuándo hará juicio contra los que me persiguen? Los soberbios me han cavado hoyo. O sea, estaba siendo atacado por gente maligna, mas no proceden según tu ley. Sin causa me persiguen. Pero bueno, ahí está Carlos hablando cosas solamente por llevar la contraria, ¿no? Tristemente es más fácil engañar a una persona que convencer a una persona que fue engañado. Este hermano fue engañado por la doctrina herética maniquea, neoplatónica,
estoica, gnóstica de Agustín Hipona, y de allí los calvinistas, ¿no? Que es una secta minoritaria, pero ha hecho mucha bulla a través de las redes sociales, a través de MacArthur, Miguel Núñez, Paul Washer, Shugel. Han infectado las redes sociales de una herejía terrible, que es el calvinismo. Cosa que no pudo introducirse en la iglesia sino hasta después de Agustín. Eso está bien colegiado por Ken Wilson, y también muy bien colegiado por el doctor Ken Wilson y por el doctor Carlos Moore, gran apologeta, y no es pentecostal, creo que él es bautista, está muy centrado en la teología sistemática, se lo recomiendo. Entonces, miren acá la condición. Ahora pregunto, mucha gente va a decir, pastor, pero usted está leyendo un documento que es del Antiguo Testamento. ¿Se podrá dar las mismas condiciones de persecución, de angustia? Bueno, vemos claramente, Santiago dice de las pruebas, Pedro habla de las pruebas, y Pablo también habla de las pruebas duras que ellos vivieron. De hecho, en los primeros 300 años de la iglesia, desde que se fundó, fue una iglesia perseguida. Por eso es que la teología de la prosperidad, de que algunos neopentecostales han abrazado también, es una herejía. Porque las herejías no son solamente lo que acusaron los 7 primeros concilios, que en algunas cosas tuvieron razón y sirvieron, pero en otra cosa los primeros 7 concilios fueron también apóstatas del Sermón del Monte. En ningún momento en los concilios se hizo un llamado a la norma de normas que es Cristo Jesús. Usaron la religión para perseguir, usaron la Trinidad para perseguir. Yo soy trinitario, absorbo casi todo la confesión de Atanasio, con algunas revisiones que hay que hacer por allí, porque considero que no está completamente aplegada al concepto, al documento bíblico, pero sirvió y fue de utilidad y pudo librar a muchas personas del arrianismo, pudo librar a muchas personas del unitarios o los unicistas o los sabelianos. Sirvió. Ahora vamos a ir empezando. ¿Qué solución dar en estos días para la gente que sufre? ¿Qué solución dar para la gente que está pasando por momentos duros? Recientemente a este señor le llegó una señora preguntándole sobre su situación y la desechó de una vez. La desechó. Carlos Rodríguez no conoce lo que es terapia, no conoce lo que es pastorear, y desechó a un pecador. Desechó a una pecadora que creo que se había casado 2 veces y le pidió un consejo y él la desechó, la mandó para su casa, pues, como pecadora. Él tiene más autoridad que Jesucristo. Jesucristo dijo, el que viene a mí yo no le echo fuera, pero él sí tiene autoridad para echar fuera, por supuesto, porque no es de Cristo, ¿no? Esto te lo digo, Carlos Rodríguez, para que te arrepientas de esa crueldad, ¿no?, que hiciste a esa pobre mujer. Ojalá y se haya conseguido un pastor profesional de carrera que le ayude a entender por qué cometió los errores y que nunca es tarde para empezar de nuevo sobre un fundamento de obediencia. Yo he conocido personas que han llegado al Señor y llegan y caen y llegan y caen hasta 3 y 4 veces hasta que enrumban y después no caen más. Yo he conocido personas así. A veces Dios te libera de una vez, pero a veces cuesta. Por eso es que tenemos que ofrecer siempre la esperanza, la oportunidad. Poderoso es Dios para hacer que en nosotros abunde todas estas cosas hermosas, que es la fe y la bondad. Dice acá el salmista: desfallece mi alma por tu salvación. Alabado sea el nombre de Cristo. Mas espero en tu palabra. Cuando nosotros llegamos al Señor, llegamos con malos hábitos, llegamos con problemas, dificultades que hemos arrastrado en el mundo. Y a veces creemos que por llegar se nos va a resolver todo. Y a veces se nos complican otros más. Por ejemplo, en Siria, en Afganistán, países islámicos, usted se convierte y se mete en un problema terrible, hasta de pena capital. Entonces, nosotros tenemos que entender que es necesario la espera y la paciencia.
Hay tres tipos de creyentes que intentan llegar a Jesús y no pueden. El que escuchó la palabra y el enemigo se la robó de la mente, que es la semilla que cayó en el camino. El creyente que cayó, pero había piedras, creció y la ahogaron, que es el creyente que lo asfixia las persecuciones. Y el creyente que ama más los deleites, la riqueza, el afán de esta vida. Y el creyente de corazón bueno y recto, que da fruto con perseverancia. Entonces, amado, usted va a tener pruebas en su vida. Lo dijo un importante psicólogo llamado Martin Seligman. Al de mente positiva y el de mente negativa les pasan las mismas cosas. La diferencia está que el de mente positiva sufre menos. Entonces, usted tiene que saber que los sufrimientos se van cumpliendo en todos nuestros hermanos a nivel mundial y que usted no es la excepción. Hay personas que pueden estar sufriendo más que usted y están batallando allí, están batallando, están luchando y en peores situaciones. Así que usted tiene que esperar. Usted tiene que aceptar, usted tiene que hacer la oración, usted tiene que leer la Biblia y esperar. Paciencia, hermano. Añadí a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, el dominio propio paciencia. La paciencia es la madre de las virtudes. Usted tiene que saber, dice, yo vi unas manos sosteniendo una copa brillante en la oscuridad encima de mi cabecera, dice. Interesante la revelación, el sueño, ¿no? Entonces, hay que tener paciencia. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Oh, a veces el sufrimiento perdura. Ahorita hice un video y yo recuerdo cuando partió a la presencia del Señor mi primera esposa, yo no sentía consuelo, hermano. Un día, 2 días. Estaba allí penetrado, golpeado. Una luz blanca y hermosa. Golpeado, pero esperé y Dios me consoló. Hoy Dios me consoló con una nueva familia, una nueva esposa. La voluntad de Dios era guardar a mi primera esposa, a mi primer gran amor de la adolescencia, porque ella vivió también una vida compleja, difícil, una enfermedad no curada como es la neurosis. Pero gracias a Dios, ella permaneció fiel al Señor y ahorita en la presencia del Señor. Entonces Jesús prometió consolarnos. Si me amáis y guardáis mis mandamientos, yo les enviaré otro consolador. Usted tiene que permanecer en su palabra para que Dios lo consuele, la consuele, para que Dios lo edifique. Las pruebas son duras, son difíciles, hermano. La vida no es fácil. Pero cuando usted se queda en Dios esperando, confiando en su palabra, levántese cada mañana, quédese mirando el cielo por un buen momento, mire el cielo, medite, haga una revisión introspectiva, donde usted se revise a usted mismo, donde usted pida perdón por sus pecados, donde usted pida fortaleza. Eso es lo que llamo yo mindfulness evangélico. Que usted en ese momento ore, lea la Biblia y ore, y determine un día a la vez vivir en obediencia. Entonces mira lo que dice, porque estoy como el odre al humo, pero no me he olvidado de tus mandamientos. El odre al humo. El cuero era un material que se utilizaba no solamente para vestimenta, sino también para hacer odres donde guardaban el vino. Y había que esterilizarlo. El humo esteriliza, por eso que la carne ahumada se hacía en aquel entonces para conservarla. A veces estamos metidos en unas pruebas tremendas, pero es para esterilizarnos. Jesús nos dijo que nosotros éramos sal de la tierra, y para ser sal tenemos que estar nosotros mismos esterilizados. Nosotros mismos tenemos que estar acompañados del aprendizaje, de la madurez que hemos venido logrando a través del sufrimiento, del dolor. Esta persona que llegó hace rato a descreditarme, tristemente es posible, ojalá ella aprenda a través de los errores, ¿no?
Dios prometió que a los infieles de Tiatira los iba a arrojar en cama, en sufrimiento y en cama, en sufrimiento y en cama, porque no han querido arrepentirse. Es lamentable, pero ese es uno de los recursos que Dios utiliza, lo que es la gracia tumbativa, la gracia empujante. No somos robots, como pretende el determinismo, calvinismo, monergismo. No somos robots, podemos resistir. Y a veces Dios usa de fuerzas coercitivas. Aquí al salmista lo estaba procesando, metido en el humo. El humo te acerdea los ojos, no te deja ver bien, pareciera que te faltara el aire. Hay pruebas que son muy duras, hermano, pero supérala. Ve a la oración, a la lectura. Saludos, Alfonso, un abrazo, hermano. Entonces vemos acá, hermano, cómo dice: ¿cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen, hermano? Saludos, mi hermano Alfonso. Hermano, mire, Dios no cambia y Satanás tampoco. Hay una voluntad propia. Allí no se mete Dios. Sí, amén, que es el libre albedrío. Entonces, miren, hermano, nos va a tocar ser perseguidos. Esta persona llegó aquí hace rato. Yo no le he hecho ningún daño. Eso sí, contrario a las propuestas calvinistas, sinergistas, de libertinaje que ellos tienen. Porque ellos creen que a una persona que ¡pum!, se arrebata la vida, va al cielo, y siguen a sus maestros, no los refutan, que es MacArthur, Miguel Núñez. Si piensan que una persona que se arrebata la vida se va para el cielo, deben de pensar también que una persona que practique la sexualidad abierta, Dios te bendiga, Pedro, Pablo, Sergio, que practica la sexualidad fuera del matrimonio también, es la misma situación, ¿no? Ahí ustedes, para que evalúen quiénes son. Son personas que andan mal y creen que son salvos. Salvo, siempre salvo. Entonces, nos van a perseguir. Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Dios, en el sermón, Jesucristo en el sermón del llano, Lucas recoge: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Ay de vosotros, porque así hacían con los falsos maestros. Los falsos maestros son mayoría y la mayoría los sigue. Alguien dijo por allí: los tontos son mayoría y son capaces de elegir a un presidente. Cuídese. Si usted está siguiendo una corriente de mayorías, cuídese, evalúese bien. Evalúe la verdad a través de la luz de la palabra, sentido común. Sentido común. Dice acá: mas no proceden según tu ley. Aquí era la ley de Moisés. La ley de Moisés. Ahora la ley de Cristo. ¿Cuál es esa ley de Cristo? Los evangelios. Los evangelios. Las parábolas. La doctrina de Pablo en prosecución. Eso es, amado y amada, la ley para nosotros ahora. Evidentemente en el evangelio hay algunas ideas que se tomaron de allí y el Señor Jesucristo y los apóstoles lo introdujeron. Pablo dijo una oportunidad: como lo dice las escrituras, no pondrás bozal al buey que trilla. Estaba tomando ¿qué escritura? El Antiguo Testamento, y estaba introduciendo una palabra, eso se llama homologación. Aquel pacto queda abrogado, pero lo que se tome de allí y una autoridad apostólica como Pablo, Pedro, la vuelven a introducir acá, como hicieron en el libro de Hechos, que tomaron no comer ahogado, no comer sangre, que ya eso venía del pacto de Noé, y lo introducen. Estaba en la ley de Moisés y lo introducen también en el evangelio: no comer ahogado, no comer sangre. Eso se llama homologación. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice: todos los mandamientos son verdad, sin causa me persiguen. Los mandamientos de Dios son verdad. Lo que no aplica de la ley de Moisés adentro del evangelio, ok, eso queda allá. Pero todo lo que enseña el evangelio es verdad.
y debemos de permanecer. Voy cerrando con esto. Casi me han echado por tierra, mas no he dejado tus mandamientos. Aún en situaciones dolorosas y penosas, él no había dejado sus mandamientos. Y dice, pero no he dejado tu mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré tu testimonio. Aquí está. La vivificación a la final, Antiguo y Nuevo Testamento, era una gracia, un tipo de gracia. Porque se tenía que ir por fe. Aún había que tener fe en la ley y allí actuaba, era la fe. La ley fue hecha para que en medio de la ley de Moisés fuesen salvos por fe. Pero ellos, los judíos, no iban tras la ley por fe, sino cumpliendo obras, creyendo que haciendo obras, aún siendo malos, iban a ser justificados. Ese es el gran problema. Vamos a dar la bienvenida a nuestro hermano Alfonso. Hermano Alfonso, ¿qué nos dice, hermano, de este salmo? ¿Cómo está usted? Coméntenos. Excelente, excelente, Pastor Efimio. ¿Cómo está todo por allá? Excelente, hermano. Aquí estamos en la lucha. Yo creo que siguiendo los dos postulados, Pastor Efimio, yo estoy en la idea de que tanto un postulado como el otro postulado toman referencia por conclusiones de comportamientos con relación al Evangelio. Por eso que te comenté allí, pues, que cuando nosotros rendimos la voluntad a Dios, Dios se encarga de todo, de la transformación de la persona. Pero cuando tú rindes la voluntad, ahora, a partir de allí, cuando una persona está rendida a la voluntad, es que toma el calvinismo y dice, no, es que tú estás allí es porque Dios hace todo pero es que no tiene que ver con una decisión que tú has tomado de rendir la voluntad. Jesucristo tenía una voluntad, por eso que él decía, Padre, que no se cumpla mi voluntad sino la tuya. O sea, él rindió su voluntad, tiene una voluntad propia. Entonces, en cuanto con relación por lo menos hablaste acerca ahorita de los mandamientos, la justicia de Dios estaba expresado de dos formas. La justicia de Dios, el antiguo pacto, estaba expresado por los mandamientos. Allí se expresaba la justicia de Dios. Entonces Dios se expresaba por medio de los mandamientos, que si tú cumplías todos los mandamientos, tú eras libre, ¿verdad? De esa muerte, pues, que hoy tenemos como consecuencia del pecado, ¿no? Pero Dios se expresa en el nuevo pacto su justicia. Mira lo que yo analicé acá acerca de lo que he estudiado, pues. La justicia de Dios en el nuevo pacto es expresada por medio de Jesucristo. Entonces, en el nuevo pacto y el antiguo pacto, Dios se expresa de la misma forma. A diferencia que en el nuevo pacto tenemos a un justo. Y en el antiguo pacto, lo que era justo era la ley. Justo, bueno y agradable. Pero en el nuevo pacto, el justo es Jesucristo porque Él la cumplió. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos y colocamos la mirada en el justo, porque tú no puedes ser justificado si no conoces al justo. Entonces la gente quiere ser justificada sin conocer al justo, sino algo tan fácil como, ya fuimos justificados, pero no conocen nada del justo. Entonces no conocen y no tienen referencia en cuanto a quién es Jesucristo, el caminar de Jesucristo, qué hacía Jesucristo, qué encomendó nuestro Señor Jesucristo, y todo referente a conocer a la persona. Si no conocemos a Cristo, no conocemos quiénes somos. No sabemos ni siquiera dónde estamos parados. Entonces, creo que las ideas surgen, para mí, estudiando estos dos grandes hombres que para mí se tomaban el mismo café en el mismo lugar, se abrazaban y todo. Para mí, eran dos personas que se abrazaban y crearon esta división. Es que esto nace de la idea de las conclusiones de un creyente, tanto del que se aparta como el que permanece. ¿Por qué? Porque el que se aparta, si llega otra vez al camino, es porque rindió su voluntad, tomó la decisión de rendir su voluntad. Y tanto como el que está dentro, que dice, está permaneciendo, no, ese no se va a perder porque está permaneciendo, ese ha sido fiel y broma, pero a veces tenemos gente adentro que indudablemente no está adentro, está más afuera que adentro. ¿Me explico? Sí, amén, Entonces, amén.
creo que el fundamento de nuestra vida como creyente es poner la mirada en Cristo. Aquí decía un hermano abajo que decía 1 Timoteo 1:3. Habla de la fe. Mire que estemos firmes en la fe. Pero en la fe, ¿qué? ¿Qué tiene que ver la fe, Pastor Efimio? En oír la palabra de Dios. Esa es la fe. La fe no tiene nada que ver con una varita mágica. La fe tiene que ver con escuchar la palabra de Dios. El problema es que no escuchamos. Lo que escuchamos es para responder, pero no escuchamos para aprender. Amén, amén. Hermano, mire, hay algo que, gracias a Dios, que se está cumpliendo la promesa del Señor Jesucristo, ¿no? Que Dios nos va a enviar escribas, nos va a enviar sabios, apóstoles, profetas. Dios nos va a levantar de todo en estos tiempos para acercarnos aún más a la verdad. Mira, hermano, gracias a Dios, por aquí está siendo muy notorio el trabajo de un profesor que hizo una tesis doctoral en la Universidad de Oxford, canonizada por todos los reglamentos para que sea una tesis aprobada. Hace 10 años él la publicó. Hace 10 años él la publicó. Y nadie la ha rebatido, ¿no? Por aquí salen unos doctores, entre comillas, que pueden ser doctores, pero no tienen el rigor académico de este hermano. Él se llama Ken Wilson. Se tomó el trabajo, es el único de 8.000 millones de habitantes que tiene el planeta. Es el único que ha leído todos los escritos de Agustín Hipona de manera cronológica. Es el único. Y 5 solamente la han leído completa. Y él es el único que lo ha hecho de esa manera. Entonces, él pudo probar allí que antes de Agustín Hipona, todos los padres o padres apostólicos, llamados así, eran sinergistas. De 80, 50 hablaron directamente del libre albedrío. Cuando tú lees las primeras cartas de los primeros padres apostólicos, como es Policarpo, Ignacio de Antioquía y Clemente, que las estoy revisando esas 3, tú te vas a dar cuenta que el evangelio que ellos predicaban era un evangelio de que hay que esforzarse. Porque evidentemente la fe es una decisión del hombre que Dios no le añade obras. Porque la fe, Dios, la misma palabra, dice que por fe actuamos en justicia, pero Dios no le añade a eso obras, sino justicia. Y la fe te conecta con toda la promesa de la gracia en cualquier dispensación. Porque si tú te pones a leer el libro de Hebreo, capítulo 11, te vas a dar cuenta que Dios hace mención de la fe desde Abel hasta el último. Es por fe. Siempre ha sido por fe. Ahora, ¿qué hace la fe? La fe te accesa a la poderosa gracia de Dios para hacer todo lo que tú no puedas hacer. Algo como así. Dios envía un barco a salvarnos. Y tú te estás ahogando en el mar. Y del barco alguien te tira un salvavidas con una cuerda. Entonces tú agarras el salvavidas y te lo colocas, te lo metes y te lo colocas y te alan. ¿Qué virtud tiene que tú te hayas salvado? Tú lo que hiciste es tender la mano y colocarte. Quien te salvó fue el barco, la cuerda y el salvavidas. Así es la gracia. Te salva es la gracia. Pero tú tienes que hacer lo mínimo. Ajá, y si no te pones el salvavidas. No estás haciendo nada. Prácticamente no hay virtud en ponerse salvavidas. No hay virtud, una decisión. Esa es la fe. Y por supuesto vemos acá que el hermano del Salmo 119 tenía fe para esperar. Tenía fe para seguir creyendo en los mandamientos, seguirlos cumpliendo, a pesar de los ataques, a pesar del vituperio, de la persecución, de la disciplina dura que estaba enfrentando. Él mantuvo la fe. Nuestro Señor Jesucristo varias veces dijo: tu fe te ha hecho salva, tu fe te ha salvado, tu fe. Porque que la fe la podéis tener en Dios o lo podéis tener en un ídolo. Los que creían cuando los falsos profetas del tiempo de Elías, ellos creían que ese Dios les iba a hablar y se sajaban. Tenían fe, hermano, pero una fe rebelde, porque querían tener una fe para
satisfacer sus necesidades, sus concupiscencias. Por eso es que muchos van a venir a predicar el evangelio desde su concupiscencia. Van a seguir teniendo fe, pero a su manera. Entonces van a predicar el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la manipulación, el evangelio de sus intereses, como es el caso de esta gente que no han nacido de nuevo y creen que aún en un arrebato de vida, de desvivirse o practicando algún tipo de inmoralidad, aún así son salvos, que es lo que se enseña dentro de esa propuesta maligna. Que según Ken Wilson, fue Agustín de Hipona el que introduce, y Agustín de Hipona él mismo confiesa, y todos los calvinistas confiesan, que los primeros 400 años de los padres de la iglesia no se predicaba ese evangelio. Fue un evangelio determinista, gnóstico, maniqueo, que Agustín absorbió de su antigua posición maniquea, que tomó rasgos filosóficos de esa herejía maniquea. Entonces, ya gracias a Dios, tenemos no solamente el profesor Ken Wilson con una tesis que en 10 años no ha podido ser refutada por nadie, porque no es cualquiera que va a hacer eso. Entonces, por aquí salen unos a refutarlo. Evidentemente, yo considero que el calvinismo es una doctrina herética, hereje, anticristo, porque si tú le estás contradiciendo a Jesús a las cinco vírgenes imprudentes, la estás relajando. Al que se le dio el talento también lo está relajando. A la obligación que tenemos de cuidar a los necesitados y a los pobres también. Jesús dijo, velá y orá. No podemos, hermanos, descuidar esto, ¿no? Tenemos que levantarnos, tenemos que esforzarnos. Jesús dijo, el que se niegue. Jesús habló de negarse a sí mismo. Pedro dijo, absteneos de los deseos carnales. Pablo dijo, el evangelio que yo he predicado, el cual si retenéis, cual recibiste, el cual retenéis, si no creísteis en vano. 1 Corintios capítulo 15, 1, parafraseando. Entonces, hermano, yo creo, hermano Alfonso, que cada día que pasa queda más al descubierto esa herejía. Yo no la voy a llamar de otra manera, porque si es neoplatónica, si es gnóstica, si es maniquea, si es determinista, de esa corriente que combatió Irineo de León, combatió Policarpo, hermano, es una herejía. No podemos suavizar eso. Ahí sí no estoy de acuerdo con Ken Wilson, que dice que no es herejía, pero entonces él demuestra que tiene corrientes maniqueas, determinísticas, gnósticas, pero no es herejía. No, por favor. Yo entiendo que Ken Wilson, como profesor de la Universidad de Oxford, tiene muchos amigos calvinistas y no quiere salpicarse, ¿no? Ok, pero yo no tengo problemas con eso. Lo que es herejía y punto. Hay que esforzarse, hermano Alfonso, en la gracia. ¿Había que esforzarse en la ley de Moisés? Sí. ¿Había que esforzarse en la ley y en los estatutos y mandamientos que recibió Abraham? Sí. Y hay que esforzarse en lo que hoy tenemos, que es el evangelio de Jesús. Todos los días el ser humano tiene que tomar libre albedrío, la determinación de orar y de leer la Biblia. No sé qué más quieres compartir, hermano Alfonso. Bendito Dios. Hermano Alfonso, ¿me escuchan? Dice, 1500 años de historia cristiana no existía el protestantismo. Ahora dicen, trae la verdad. Hermano, estás equivocado, Chulope, si quieres sube. Primero, ya en el año 200 había una separación entre Hipólito y los relajados de Roma. Así que los cismas siempre han ocurrido. Los montanos se separaron de los relajados porque veían que se estaba cayendo en el clericalismo, en el abuso de autoridad, y ellos creían en el evangelio del libro de Hechos. Así que las separaciones de iglesias siempre han existido. Después del año 100 existieron los montanos, los novacianos, los antipapales Hipólitos. Así que no hace 1500 años. Usted no conoce bien la historia. Evidentemente le enseñaron una mentira del catolicismo que cuenta la historia a su manera. Pero ya gracias a Dios usted puede googlear, doctor Google, y salir de toda duda. Y no repetir como lorito las mentiras y engaños que le sembró la Iglesia Católica. Así que, Chuy López, te invito a que revise mejor la historia.
Vamos a ver si por acá hay personas que quieran subir. Si hay una persona que quiera subir, estoy haciendo live cortos para poderlos grabar y llevarlos a YouTube, a Me Facebook. estaba enviando, ¿no? Ah, Me estaba llamando. sí, sí, ajá, hermano, sí, tienes algo más que aportar. No, con relación a eso, solamente eso, lo que te acabo de decir con relación a lo que estabas hablando. Ah, ok, ok. Bueno, aquí está nuestro hermano Rodrigo que también nos está ministrando. Estamos hablando del Salmo 119, 81, de cómo salir de las pruebas, de las vicisitudes. Y como abajo algunos tocaron y estaba por allí Carlos Rodríguez, bueno, hice unos comentarios allí referentes a algunas cosas que él está diciendo allí, ¿no? Porque en estos días orándole al Señor y meditando en lo que pasó con el hermano Enoel, el doctor Enoel, yo dije, yo voy a ponerme para los haters, porque a nosotros en esta plataforma y en YouTube también nos convienen los haters, ¿no? Porque los haters nos dan mayor visualización y queremos llegar. Yo siempre he querido llegar al mayor grado de personas con el Evangelio. Y cada vez que salgo a la calle me consigo personas. Estos días conversé con una católica que me escuchaba por la radio y yo digo esto siempre, ¿no? Hay gente que cobra por predicar, no, yo pago para predicar. Y pagaba mi programa de radio para predicar de día y de noche. Eso, gracias a Dios, Dios me dio esa fortaleza. Entonces dije, bueno, yo voy a ponerme el nombre Doctor Apóstol, porque los haters me van a llevar más lejos y los que me aman no les va a importar eso, ¿no? No les va a importar nada. Entonces, ya comenzaron los haters a hacer su trabajo, gracias a Dios. Ellos me van a llevar a llegar a mayor número de personas. Adelante, mi hermano Rodrigo, teología avanzada, maestro de la palabra, hermano, y evangelista del Señor, profeta ¿Cómo también está, del Pastor? Señor. ¿Cómo Adelante. está, Pastor Eufemio? Bendiciones, buenos Bien, días. gracias a Dios. Carlos Rodríguez, ¿no? El chico este que anda haciendo mendigando por TikTok, se refiere a ese. Al que le gusta señalar a las demás personas y después no le gusta cuando lo señalan cuando él cae en pecado y en adulterio, ¿no? O tentación de adulterio. Debe ser él, probablemente debe ser él. Es la persona que mendiga por acá por TikTok, la que pide ofrendas por número y que justamente criticaba eso de otras personas. Y él terminó haciendo lo mismo. Qué curioso, qué curioso. Hipocresía de la más alta escuela. Pero así son, Pastor Efimio. En cuanto al Salmo, el Salmo hay que tomarlo bajo el periodo que se entregó. El Salmo fue entregado bajo la ley y el Salmo mira bajo la ley la vida. Entonces, no se puede desasociar la ley del Salmo. O sea, son cosas inevitablemente ligadas y deben ser observadas de esa manera. Entonces, ¿cuánto nosotros podemos rescatar del Salmo? Principios. Podemos rescatar principios, mas no podemos tomar textualmente nada de lo que diga el Salmo. ¿Por qué? Porque eso está hablando de ley. O sea, a mí me encanta el Salmo 119. Oh, Jehová, en tu ley me deleito día y noche. Yo puedo tomar ese principio que en la ley de mi pacto yo me deleito, pero no me deleito de la misma ley de David, porque son leyes distintas. Aunque sea el mismo Dios, son leyes distintas. Yo no me deleito, ¿no es cierto? Ni me puedo deleitar apiedrando a personas. Ahora, si hubiese estado en el pacto del Sinaí, claro que me deleitaría, porque eso eran mis mandatos, eran mis obligaciones y mis deberes en el caso de encontrar, ¿no es cierto?, al idólatra. No dejarás vivo al idólatra, decía la Biblia. Y me hubiese deleitado no dejando vivo al idólatra. Por supuesto que sí, pero como no tengo esos mandatos, tengo un mandato de justicia, misericordia, tengo mandato de gracia, tengo mandato de un nuevo pacto, de predicar el evangelio, de orar sin cesar. Tengo estos mandatos y me deleito en esos mandatos. Ahora, curiosamente, Pastor Efimio, esta gente que es judaizante, cuando leen estos versículos, no entienden qué están leyendo. No entienden que no se puede uno deleitar en aquello que no es parte. Es como si yo me diga, oye, yo me deleito pagando los impuestos norteamericanos, pero si viví en Chile, muchacho, ¿cómo va a estar deleitando pagando impuestos de un país que no viví? Yo me deleito celebrando el 4 de julio norteamericano, pero no sos norteamericano. ¿Qué estás celebrando? Sos chileno.
¿Se entiende? Entonces hay gente que se deleite viviendo en algo que no es parte. No son hebreos, no son judíos, no son israelitas, no son del pacto del Sinaí. Y se deleita. Se fue la llamada. ¿Aló? ¿Se me fue a mí o a ti, hermano Rodrigo? Ajá. Se le fue él. Ah, ok. Ok. Sí, lo que está diciendo el hermano, uno toma en ejemplo, ¿no? Eso se llama homologación. Ejemplo, homologación. Tenemos que deleitarnos ahora en el nuevo pacto